parece bien. Hola Mike, ¿cómo estás? Hola Ramón, muy bien, ¿y tú? También muy bien. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Hoy vamos a platicar de un tema que es muy relevante actualmente y es Ok. adaptabilidad. Porque pues el mundo siempre ha estado en cambios, pero hoy suceden a un ritmo que casi nunca habíamos estado acostumbrados y que creo que es difícil de manejar para las personas, sobre todo porque pues desde el punto de vista biológico y mental Ujú. estamos preparados para ser más exitosos en entornos estables que en entornos cambiantes. Pero Ujú. también creo que es una gran capacidad humana y hay mucha gente que ha demostrado que no nada más está adecuándose al ritmo de los cambios, sino que ellos son los que impulsan los cambios que vienen. Ujú. Entonces, eh, ahí pues sí quiero que platiquemos sobre pues cuáles son estas características de las personas que tienden a llevar y a promover estos cambios y a quienes se les hace más difícil y complicado adaptarse a este ritmo y de plano no les da hasta que ya desaparece lo que conocen y pues ni modo, no hay de otra, tienen que cambiar. Así es. ¿Para ti qué es adaptabilidad? Pues yo creo que es la capacidad de generar las habilidades y las condiciones, pues no sé si competencias o conocimientos, pero sí que tú mismo puedas tener la capacidad de actuar y responder mejor ante un entorno diferente del que tú tenías antes. Ok, aquí me voy a hacer referencia al libro de Carol Dweck, Ok. ¿sí? El de Mindsets Ujú. o estados de la mente. Sí. Ella nos habla de dos tipos de mindsets. Uno es el mindset en crecimiento, que lo tienen las personas que están buscando constantemente cómo crecer, cómo expandirse, y el mindset fijo, Ujú. que son las personas que les gusta estar en su zona de confort y que todo ya está predeterminado. Ok, Entonces, existe el destino y así ya sí, está. ya así es. Los que creen que no puedes desarrollar más tu genética, que tú eres inteligente hasta donde eres inteligente por genética, Ujú. cuando en realidad todos los estudios que se han hecho dicen que no, que la plasticidad neuronal y la neurogénesis Ujú. nos indican todo lo contrario. Sí, exacto. ¿Ok? Eso quiere decir que donde pongamos nuestro foco de atención, ahí vamos a desarrollar más nuestras habilidades que donde no ponemos el foco de atención. Entonces, un deportista que pone su foco de atención en sus habilidades para, si es un tenista, para jugar tenis, o si es un corredor para correr, o si es un saltador de altura o saltador de distancia, pues lo mismo, van a poner su atención. ¿Hasta dónde va a ser? ¿Hasta dónde van a llegar? Hasta donde ellos pongan su límite. Porque se ha visto que también las propias limitaciones que nos vamos poniendo son limitaciones mentales. Por ejemplo, hubo durante muchísimos años el mito de que una milla no podía ser corrida en menos de 4 minutos. Y por más que le hicieran, no podían correr en menos de 4 minutos. Y de repente un deportista la corrió en menos de 4 minutos, 3 minutos 59 segundos, que es menos de 4 minutos. Exacto. Entonces, ese rompió la barrera. Pero ¿cómo es que pudo romper la barrera? Primero, quitarse la barrera mental, de que eso no se puede. Como decía Tim Galway, ¿no? Tu self 2, que siempre, más bien el self 1, que siempre Ajá. está hablando de lo que no puedes hacer. Ajá. Si tú internamente estás hablando sobre lo que no puedes hacer, de cuáles son tus limitaciones, tú solito estás fincando esas limitaciones. ¿Sí? Ujú. Como aquellos que dicen que es imposible dejar de respirar más de 2 minutos o más de 3 minutos.
Y de repente puedes ver en TED un video de una persona que contuvo su respiración durante 17 minutos. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Exacto. ¿Ok? Sí. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno es el concepto de adaptarme a la situación. Ante una situación cambiante, necesito saber cómo responder. Exacto. ¿Sí? Si me voy a Darwin decía que la especie que sobrevive no es ni la más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Y muchos de sus estudios están sobre una misma especie que encontraba en una isla y después la misma especie en otra isla, pero había cambios, había diferencias. Y esas diferencias tenían ligeros cambios en el plumaje, pero eran la misma especie. Lo que hizo la especie al estar en otro ambiente, en otro contexto, fue cambiar su plumaje. Ya. No es lo mismo una persona que vive en el desierto del Sahara, los tuaregs, que necesitan adaptarse a las condiciones, a otra persona que viva en la selva del Amazonas, que sus condiciones son completamente diferentes. Si llevas a una persona del Amazonas a el desierto del Sahara, lo más seguro es que se muera. Sí, claro. No es el mismo desierto. Porque cambia completamente tu contexto. Y ahí es difícil que se agarren de situaciones. Aunque creo que van a estar mejor preparadas que una persona que vive en Nueva York, ¿no? Es probable. Pero el contexto es lo que te marca todo. Ok. Todo es el contexto. Si tú te cambias de ciudad para vivir a otra ciudad, lo primero que necesitas hacer es adaptarte a las nuevas circunstancias. O sea que entonces como una condición clave para la adaptabilidad es primero conocer tu contexto nuevo. O al menos tener un flash así de una ojeada de qué es lo que está pasando. Eso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque las condiciones del mundo están cambiando tan rápidamente que casi todos los días es un contexto nuevo. Sí. Entonces, casi todos los días tengo que ver cómo mis recursos anteriores me van a ayudar en una parte y qué nuevos recursos tengo que desarrollar para atender la situación. Entonces, básicamente la adaptabilidad es como cambiarse de ciudad. ¿Qué es lo primero que haces cuando te cambias de ciudad? ¿O por qué te cambias de ciudad para vivir? Pues, o sea, a veces es por necesidad, pero generalmente es porque tienes ganas de conocer algo nuevo y de explorar cosas nuevas. Entonces, creo que en ese sentido, pues, tú vas a otro lugar a ver algo distinto. Y fíjate que ahorita que estás diciendo esa pregunta, me quedo pensando de justo la gente que viaja, entonces, o sea, sí es medio adaptable, pero nada más un ratito. Ajá. O sea, no es de cambio completamente, incluso hasta el idioma en el que yo hablo a veces. Ajá. Para tener un contexto diferente, nuevo, tal vez desarrollarme y crecer, sino voy, conozco, pero después regreso a lo mismo. Ajá, eso es irte a una zona que es tu zona de expansión. Pero ¿qué pasa cuando te lanzas al vacío? Cuando te pones a ver algo que es completamente desconocido para ti. Pues sí, ahí es un cambio radical y justo es aprender o reaprender cosas diferentes, nuevas. Comportarte incluso diferente. No sé si en tu experiencia has notado que esas personas también incluso cambian ellos mismos. O sea, ya ni siquiera se ven iguales. De hecho, tienes que partir de cambios que son cambios muy intrínsecos, muy de adentro de ti. Cambios que tienen que ver con tu situación de supervivencia. Y esos cambios
la capacidad y la velocidad de adaptación a las nuevas circunstancias te van diciendo, ¿sí?, internamente en tu sistema límbico cómo es que están funcionando esos cambios. ¿Por qué? Porque si tu sistema límbico está acostumbrado a tener cambios constantemente, entonces su capacidad de adaptabilidad es mayor. Pero si el sistema límbico, pues casi nunca cambias porque siempre estás en la zona de confort, porque, pues, ¿para qué cambio? Y entonces, ¿cuál es la necesidad? Sí, cubre mucho sentido los ejercicios que te recomiendan de comer con la otra mano, por ejemplo, o irte por una ruta diferente a tu trabajo, para que esa plasticidad, me imagino, no se pierda tampoco. Al contrario, tengas plasticidad en lugar de tener rigidez neuronal. Uh-huh. Tengas plasticidad. Y la neurogénesis se va a dar en situaciones completamente nuevas, en situaciones donde no tienes, o sea, no tienes ni siquiera referencia. Y entonces sí, el cerebro tiene que crear nuevas neuronas. La creación de nuevas neuronas se da en dos niveles. Uh-huh. Por un lado, en crear nuevas neuronas para hacer más fuerte un área de tu cerebro que te va a permitir adaptarte más rápidamente. Uh-huh. Y por otro lado, para crear nuevas redes neuronales de cosas que nunca en tu vida. Ok, entonces eso es lo que me encanta de ti. O sea, a nivel biológico sí tenemos la capacidad de ser adaptables. O sea, no es que ya estamos predeterminados con cierto número de neuronas, con cierto número de conexiones y pues ya ni modo, si las que hiciste ya las tienes, sino que pueden desarrollarse más. Uh-huh. Y hay incluso varios estudios que dicen que no nada más en los niños, sino ya en personas en adultos, de todas las edades. En adultos. Y depende también de cómo lo ejercites, esa capacidad, y tienes que enfrentarte, bueno, más bien la forma de ejercitarlo es cambiando siempre cosas, pues tal vez pequeñas, pero pues es como hacer el ejercicio para que si de repente viene un cambio crítico en tu contexto, ya puedas usar ese recurso. Uh-huh. Esto tiene que ver con la capacidad que tienes para digerir los eventos. Tu cerebro es un sistema digestivo. Okay. Y como sistema digestivo tiene la capacidad de digerir los eventos. Normalmente, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes un problema muy fuerte? Te sales a caminar. Sí. Y mientras estás caminando estás pensando en el problema. Y el caminar te va a ayudar a digerirlo. Y de repente, después de un rato de caminar, vienes con ¡ajá! Sí, claro. ¿Ok? Ya entendí. Ya entendí. Pero aquí, a nivel biológico, hay otras cosas que son muy importantes. La actividad que mayor cantidad de generación de neuronas nuevas genera es el caminar. Wow. Y el caminar, cuando estás enfocado, cuando estás caminando enfocado para resolver un problema, más. Entonces, la adaptabilidad tiene que ver con algo que hacíamos muy al principio de la existencia de la humanidad, que era caminar todos los días. Sí. Te va a ayudar a generar nuevas neuronas. Esas neuronas van a estar específicamente diseñadas para resolver el problema que traes en la mente en ese momento que estás caminando. Wow, sí, y sí pasa, o sea, es aparte como uno instintivo y dos, desde los griegos lo hacían, o sea, la idea no era estar sentado para aprender, sino caminar y charlar. Ajá. De hecho, se dice que Steve Jobs todas sus juntas importantes las hacía caminando. Sí, o al aire libre, en un entorno diferente, sí. Ok. Parte del proceso terapéutico es salir a caminar. Y si tú quieres tener una mejor relación con quien quieras, salte a caminar con él y ve platicando sobre los puntos críticos de tu relación con él mientras caminan. Ok. ¿Ok?
¿Y eso qué es lo que va a hacer en ambos? Primero, van a entrar en el flujo de resolver y después en el flujo de armonizar. Ok, eso nunca lo había pensado así. Pero necesitas estar caminando. Sí, y justo creo que es lo mismo que pasa con la adaptabilidad. Primero tienes que resolver y luego armonizar. Pero si estás muy clavado con tus ideas y solo quieres como que el contexto te responda hacia lo que tú ya tienes construido en cuestión de conocimientos, de habilidades, pues eso va a ser muy difícil. Hay que entender también otra cosa. El que no queramos adaptarnos es un mecanismo de defensa. ¿Sí? Es el mecanismo de defensa del clásico de que está pasando algo y dices no pasa nada. Sí. ¿Sí? ¿Y a qué te refieres con que no pasa nada? O sea, está pasando el tiempo, está soplando el aire, estamos platicando. O sea, ¿a qué te refieres con que no pasa nada? La Tierra se está moviendo. La Tierra se está moviendo. ¿A qué te refieres con que no pasa nada? ¿Te refieres a que suceda lo que suceda, tú te vas a regresar a tu zona de confort? ¿O lo que me estás diciendo qué es? Y otra cosa, vamos a regresarnos al sistema límbico. El sistema límbico tiene 3 funciones y que van en este orden. ¿Sí? La primera es, voy a decirla en inglés y después en español. Freeze o congelarse. Flight o huir. Y fight o pelear. Y van en esa secuencia. Sí. Si sucede un accidente y ahorita hay una explosión allá afuera, lo primero que hacemos es todos quietos. Quietos. Segundo, en esa quietud necesitamos evaluar todas las situaciones y buscar las salidas, o sea, buscar la posibilidad de huir. Huir a una posición donde nosotros estemos en una situación de seguridad. Volvemos a la seguridad. En caso de que al querer huir no podemos huir, necesitamos pelear. ¿Ok? El pelear tiene que ver con la capacidad de adaptarnos, porque puede ser una pelea para ver quién es el más fuerte. Sí. Aquí yo mis chicles. Sí, hacen más bombas que los tuyos, sí. ¿Ok? O la parte de pelear por tener nuevo conocimientos que no tenías antes para poder adaptarte. Sí. ¿Ok? Pero esto se necesita aprender, porque la mayor parte de las personas están en su zona de confort. Sí. Todos tenemos una zona hacia la cual queremos crecer, pero tenemos muchas o varias zonas en las cuales nos gusta estar en nuestra zona de confort. Y es más, creamos hasta enfermedades para quedarnos en nuestra zona de confort. Sí, y situaciones también. Y situaciones, ¿ok? El chiste es, como decías, si me pongo en una situación todos los días diferente en algún aspecto de mis rutinas, esa situación diferente me va a permitir ir desarrollando esa parte de la adaptabilidad. Pero si no lo hago y hago todos los días lo mismo, me baño, me despierto a la misma hora, me baño a la misma hora, desayuno a la misma hora, y casi todos mis desayunos todas las mañanas son igualitos, no tienen cambio alguno. Entonces, pues difícilmente lo vas a lograr. Sí. ¿Qué pasaría si tú te pones una situación donde todos tus desayunos en el próximo año tienen que ser diferentes? Y no puedes repetir ninguno de los que ya tuviste. Sí, claro. ¿Sí? Entonces tienes que... Ahí te estás creando una fuerza interna de ¿cómo le hago? Y si creas esa fuerza vas a encontrar la forma de llevarlo a cabo. Sí, exacto. Ok, vamos a concluir. ¿Qué sacas de la plática del día de hoy? Pues 2 temas muy interesantes que parece que, o más bien nos han enseñado que no necesariamente estás preparado
biológicamente para adaptarte al cambio, pero en realidad eso no es cierto. O sea, sí hay muchas cosas que puedes hacer para estimular toda esa neurogénesis y esa plasticidad cerebral. Y dos, que con pequeños cambios que hagas todos los días, vas entrenando ese sistema para que si en algún momento tu contexto cambia radicalmente, pues estés más listo para responder ante esa situación diferente. Y que por otro lado, o sea, ya esa preparación, bueno, pues es una muy buena base, pero también la actitud con la que recibes las cosas nuevas, pues va a implicar o va a jugar un papel muy importante en la voluntad o disposición que tú tengas para adaptarte. Así es. Bueno, pues hasta la próxima, May. Hasta la próxima.